La muerte, uno de los misterios más grandes de todos los tiempos, representada históricamente de negro, con una guadaña y una lista de nombres. La muerte es la única que no entiende de clase social. Muchos de nosotros sentimos miedo a la muerte y no nos gusta pensar que un día vamos a faltar, aunque sea una certeza o un hecho que nos atrapará tarde o temprano en sus garras. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Por qué sentimos miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué hay desde ella? Y en especial, ¿cómo puedo superar el miedo a la muerte? Quédate aquí y veamos todo eso. Hola amigos, bienvenidos a Luz de los Mundos, el único punto de referencia para los amantes del misterio y el contexto bíblico sobre ellos. Si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que puedas satisfacer tu curiosidad por los misterios que a todos nos intrigan. Recuerda compartir el vídeo y darle para que la bendición pueda llegar a muchas más personas. Lo que nos distingue a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales es que todos sabemos que en algún momento va a acabar nuestra vida, al menos tal y como la conocemos hasta ahora. Para entender qué es la muerte, hay que entender ¿qué es la vida? Vamos a buscar Génesis 2:7. Entonces, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones lo traducen alma viviente. Esta es la definición que Dios le da al origen de la vida. El texto nos está diciendo que la vida es un regalo que Dios nos ha dado. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo y algunas traducciones le ponen alma viviente. El texto no dice que Dios le dio al hombre un alma, ni el texto dice que el hombre tiene un alma. El texto dice que el hombre es un alma, un ser viviente. Entonces podemos decir que un ser viviente o alma se compone de dos partes: el polvo y el aliento de vida. Leemos Génesis 35:18. Dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Este texto habla sobre Raquel. Algunas personas interpretan mal este texto, dando a entender que Raquel se le salió su alma inmortal y se fue volando al cielo. El texto no dice nada de eso. Sencillamente explica que se murió. Esto es debido a que hay dos palabras hebreas que son sinónimas: nefesh, que se traduce aliento, vida, persona, voluntad. Como traductor de una segunda lengua, como lo es el inglés, puedo decir que a veces es difícil hacerlo. Hay que entender que el alma no es algo que está dentro o que es parte del hombre, sino que el hombre es un alma, un ser vivo. En la Biblia no se encuentra por ninguna parte la expresión inmortal o de un alma consciente
que se separa del cuerpo cuando morimos. Por ningún lado. Búsquelo donde lo busque. El historiador griego Heródoto del siglo V antes de nuestra era afirmó que los egipcios fueron los primeros en diseminar la creencia de que había un alma inmortal en los hombres. Los antiguos babilonios también se dejaron seducir por la idea de la inmortalidad del alma. Para cuando Alejandro Magno conquistó Oriente Medio en el año 332 a.C., los filósofos griegos habían popularizado esta doctrina y en poco tiempo se extendió por todo el imperio. A través de los tiempos, esta creencia se ha propagado, tomando diferentes matices, hasta nuestros tiempos, como por ejemplo, que el alma va al cielo, el alma reencarna, se va al nirvana, muchas propuestas, pero ninguna corresponde con lo que dice la Biblia. Entonces, podemos decir que la muerte es lo contrario a lo que encontramos en Génesis 2:7. No hay aliento de vida y el cuerpo se desintegra y vuelve al polvo de la tierra. Entonces, ¿a dónde vamos después de la muerte? El 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage dirigía un grupo de trabajo que estaba volando rocas para la construcción de una vía del ferrocarril en Rutland, Burlington, al sur de la localidad de Cavendish, Vermont. Para ello, preparaba las detonaciones perforando un agujero en la roca, añadiendo explosivos, un detonador y arena, para terminar compactando esta carga con una barra de hierro. Gage estaba realizando estas tareas alrededor de las 4:30 p.m., cuando posiblemente, porque se le olvidara añadir arena, se creó una chispa al contacto entre el hierro y la roca, que provocaría una explosión de pólvora que expelió una barra de hierro del agujero con una longitud de 3 pies y 7 pulgadas y un diámetro de 1,5 pulgadas, la cual atravesó completamente el cráneo de Gage, pasando por detrás de su ojo izquierdo, entrando por el lado izquierdo de su cara, pasando por detrás de su ojo y saliendo por la parte posterior de la cabeza. Phineas logró sobrevivir y, como él, a través de los años, algunas personas han logrado vivir experiencias cercanas a la muerte y afirman haber tenido visiones extracorporales durante su muerte clínica. Unos dicen que vieron animales, plantas, otros que sintieron mucho miedo, otros que una luz brillante apareció frente a ellos, otros que vieron escenas de violencia y persecución. Otra persona afirma que fue todo un déjà vu que ya había vivido. Alguien más dijo que vio a sus familiares. Otro que recordó ver cosas que los médicos le estaban haciendo después del paro cardíaco. Los científicos dicen que sí existe la vida después de la muerte. Hay otros que dicen que no. Los médicos declaran que la muerte del paciente es cuando deja de respirar, cesan sus latidos y no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos. El sentido común nos dice que una vez que el órgano falla, la sangre ya no circula al cerebro y por lo tanto los monitores no pueden detectar actividad alguna. Pero, ¿qué es la muerte
según la Biblia. ¿Qué es lo que hay después de ella? Leemos Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El hombre no tiene un alma inmortal, más bien podemos encontrar que esa fue la primera mentira registrada de Satanás al hombre. Vamos a buscarlo en Génesis 3, versículo 4. Dice entonces, dice así: la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Podrías decir, bueno, Josué, pero ¿y entonces cuando se aparecen esos espíritus de seres queridos y le hablan a las personas? Pues no son ellos. El enemigo se disfraza hasta como ángel de luz. Es la única forma de mantener el engaño. Por eso Dios prohíbe esas prácticas. La Biblia no describe a la muerte como un viaje a otro lugar, sino como un sueño. El mejor ejemplo, Juan 11, versículo 11 al 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús no decía esto por el sueño, sino por la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Pregunto, ¿a dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? No, Lázaro estaba descansando en la tumba y Jesús lo despertó. En pocas palabras, la Biblia dice que los muertos están en la tumba, esperando la resurrección. Leemos Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿No están sufriendo? No experimentan ninguna clase de dolor, porque los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Leemos Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por lo tanto, no debemos tener miedo a los muertos, ni tratar de complacerlos mediante ofrendas. No pueden ni ayudarnos ni hacernos daño, porque en la tumba no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Eclesiastés 9:10. A ver, ¿por qué tenemos que morir? Es normal hacerse esa pregunta, especialmente cuando fallece un ser querido. La Biblia dice que la causa de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, así es, morimos porque pecamos, así de simple. Ahora bien, ¿por qué sentimos miedo a la muerte? En el relato de la creación que aparece en el libro bíblico de Génesis, leemos que Dios le dijo al hombre, Adán, de todo árbol del jardín puedes comer, hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 16 y 17. Está claro, el mandato demuestra que si Adán hubiera obedecido a Dios, no habría muerto. Habría continuado viviendo en el jardín del Edén. Dios
hizo al hombre a tu imagen y semejanza. Nosotros no estamos hechos para la muerte. Por esto sentimos miedo de morir. Finalmente, ¿cómo puedo superar el miedo a la muerte? El propósito original de Dios era que sus hijos humanos, obedientes, vivieran para siempre en la tierra. Y ese propósito no ha cambiado. Se realizará sin falta alguna. Leemos Malaquías 3:16. Porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. En una ocasión, Jesús oró. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:3. Así es, si nos esforzamos por conocer a Dios y a su Hijo y por agradarles, obtendremos bendiciones eternas. Algunos pudieran pensar que es ingenuo creer en la resurrección. El apóstol Pablo no opinaba así, pues dijo: si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Primera de Corintios 15, versículos 19 y 20. Para Pablo, la resurrección de los muertos era una realidad. ¿Cómo podía él estar tan seguro de ello? El hecho de que Jesús ya había sido resucitado le servía de garantía. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Leemos también 1 Corintios 15, versículos 21, 22 y 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es lógico pensar que si Jesús fue el primero en resucitar, tendría que haber más resurrecciones. Hay otra razón por la cual podemos estar seguros de que va a haber una resurrección. Dios no puede mentir. Leemos Tito 1:2. Para la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Como vemos, Dios nunca ha mentido y nunca lo hará. Por eso, ¿creen que sería capaz de prometer que va a resucitar a los muertos? Demostrar que tiene el poder para hacerlo y sin embargo no cumplir con su palabra? Tan solo pensarlo resulta absurdo. Job también sabía y estaba convencido de que Dios anhelaría resucitarle. Leemos Job 14, versículos 14 al 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos llamarás y yo te responderé. En efecto, Dios sigue anhelando resucitar a los muertos para que disfruten de una vida feliz. Eso es lo que desearía todo padre que ha perdido un hijo. Lo bueno es que Dios
no solo tiene el deseo, sino también el poder para hacerlo. Leemos Salmos 135:6. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Piensa por un momento, ¿qué sentido tendría la resurrección si después de la muerte nos vamos al cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo: hijo, tienes que bajar de nuevo, te tengo que resucitar? Me pregunto, ¿para qué? Estando ya con Él en el cielo. La resurrección convierte en un absurdo la creencia de un alma inmortal, porque la inmortalidad será el regalo que Dios le dará al hombre cuando la muerte sea vencida. Antes de devolverle la vida a su amigo Lázaro, Jesús soltó algunas lágrimas al ver el sufrimiento de sus hermanas, sus amigos. Podemos encontrar esta cita en Juan 11:35. En otra ocasión, vio una viuda que había perdido a su único hijo y se enterneció por ella y le dijo: deja de llorar, y al instante resucitó al muchacho. Lucas 7, versículo 3. De estos relatos aprendemos que a Jesús le duele el sufrimiento que causa la muerte. Por lo tanto, qué feliz se va a sentir cuando convierta la tristeza en alegría al resucitar a los muertos. Le pregunto, ¿ha sufrido usted la muerte de un ser querido? Quizás piense que la muerte es una pérdida que no tiene solución, pero sí que la tiene. Dios resucitará a los muertos y ha encargado la tarea a su Hijo. Aunque sea diferente a todo lo que has oído, leído, visto en las películas, es muy clara la Biblia con respecto a la muerte. Que no te confundan. También podemos concluir que el miedo a la muerte es vencido en Cristo, quien resucitó y un día nos traerá de vuelta a la vida. Como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Nos vemos en el siguiente vídeo.